En el Larousse dice que es sagrado, dícese de las cosas que reciben culto religioso y de las dedicadas al culto divino. Son cosas venerables por estar relacionadas con lo divino. Y obviamente nosotros hemos aprendido estas cuestiones pues, en la práctica. De hecho, en la religión cívica, pues de alguna manera los símbolos que tenemos son relativamente sagrados, o se les da ese título de vez en cuando. Claro, nosotros más frecuentemente hacemos uso de amuletos, de talismanes, de fetiches. Y dirán, bueno, probablemente la gente que no conoce a Yahweh, la gente que no conoce la Biblia, la gente que está despistada en el mundo espiritual, maneja cosas que interpreta como sagradas. Obviamente un objeto sagrado se traduce a veces como un amuleto, un talismán o un fetiche. Y por amuleto se define como un objeto portátil al que se le atribuye un poder mágico de dar salud o suerte o de beneficiar a la persona que lo tiene en su poder y o lo lleva encima. Y en cuanto a objetos que funcionan como amuletos o sagrados, están gemas, estatuas, piedras, monedas, dibujos, anillos, plantas, animales, piedras, ya dije yo, oraciones para momentos concretos. Y me tengo aquí en esa parte de que un objeto sagrado o un amuleto o talismán puede ser una oración para momentos concretos. Y en algunas Biblias he encontrado, por lo menos al inicio de ellas, citas bíblicas, obviamente, para circunstancias especiales. Si está desesperado, lea tal cita. Si tiene temor, lea esta cita. Si está angustiado, lea esta cita. Si está enfermo, lea esta cita. Es interesante, ¿no? Cómo, y la creemos, y nos la creemos, que leyendo ciertas partes de la Biblia hemos resuelto el problema. Como antecedente, vamos a hablar de un hombre que fue un sacerdote de Dios, concretamente de Elí. Elí fue un sumo sacerdote y también fue juez de Israel, de la familia de Itamar, de la tribu de Leví. Él fue sucesor de Sansón y predecesor de Samuel, el profeta Samuel. Vivió este señor Elí en Silo, donde lideró a Israel por 40 años, es decir, del 1107 al 1077 antes de Yeshua. En otras palabras, como él tenía 98 años cuando murió, él vivió entonces desde el 1165 y murió en el 1067. Y el nombre de él significa Yahweh es alto, un bello nombre, un bonito nombre de este hombre. Y bueno, Elí tuvo 2 hijos, obviamente, al ser descendientes de Leví, les correspondía parte del sacerdocio. Entonces eran sacerdotes sus hijos. Y bueno, vamos a leer
y vamos a ocupar por lo menos seis hermanos, 6 amigos, 6 parientes que nos ayuden a leer para que no sea tan larga el trozo de Biblia que vamos a leer. El primero sería en el primer libro de Samuel, el capítulo 2. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, para leer versículos del 1 al 17, porque algo está raro. Permítanme. Es del 12. Vamos a leer del 12 al 17. Primera de Samuel 2. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Capítulo 2, perdón, 2. Ajá. Del versículo 12 al 17. Dice, los hijos de Elí eran hijos de pecado, no conocían a Yahweh. Ellos hicieron para sí tenedores de 3 dientes y cuando cada hombre iba a presentar sacrificio, tomaban del pueblo lo que pertenecía a los sacerdotes. Entonces venía el asistente del sacerdote cuando la carne se estaba cociendo, con el tenedor de 3 dientes en su mano. Lo introducía en la olla, en el perol, en el caldero o en la caldera. Y todo lo que el tenedor sacaba, el sacerdote lo tomaba para sí. De este modo procedían en Silo con todo Israel cuando acudían allí. Asimismo, antes de quemar los sacrificios, venía el asistente del sacerdote y le ordenaba al que sacrificaba: entrega al sacerdote carne para asar, porque yo no aceptaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: ciertamente debo ofrecer sacrificio hoy, después toma tanto como apetezcas, él le decía: no, sino entrégamela ahora mismo, porque de lo contrario la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante de Yahweh, pues estos hombres provocaban a ira a Yahweh. Ya hemos leído en otras ocasiones, en las parashás semanarias, parte de los sacrificios, parte del ritual de los sacrificios, y cómo era importante eso. Vamos, porque lo sacrificado era algo sagrado, algo específico para Dios, y cuando venían personas a traer el sacrificio, pues tenía que cocerse la carne, y ya fida, entonces se tomaba para el sacerdote una parte, sí es cierto, a veces le saldía, qué sé yo, pero era después de haber sacrificado para Yahweh, o sea, llevaba un orden todo específico. En cambio, los hijos, Ofni y Fines, pues les importaba un cuerno, mandaban a su criado para que le hicieran carne cruda, y en ninguna parte en la ley de las ofrendas aparece que el sacerdote vaya y agarre carne cruda para él, ¿no? Entonces, de esa manera despreciaban el mandamiento de Yahweh. Si checan ustedes el versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hijos de pecado, no conocían a Yahweh. A ver, ¿cómo está eso? Si eran sacerdotes y no conocían a Yahweh, habrá sacerdotes. Bueno, en esa antigüedad, estamos hablando del 967 antes de Cristo, esos eran sacerdotes y no conocían a Yahweh. Y la pregunta ahora, en este momento, ¿habrá sacerdotes? No importa el rito, ¿habrá sacerdotes que no conozcan a Yahweh? Bueno, si en aquella ocasión Yahweh le hablaba al padre de estos, Ari, porque Yahweh le habló desde jovencito.
La verdad es que él sabía cómo comunicarse con Yahweh, Yahweh se comunicaba con él. Entonces, obviamente, creemos que en la actualidad, pues el ser sacerdote, ser pastor, ser líder, ser ungido, un auto-ungido líder, no garantiza que uno conozca a Yahweh. Si alguien nos ayuda, por favor, con el siguiente pasaje, igual, primer libro de Samuel, capítulo 2, del 22 al 25. No, será del 17 al 25. No es correcto. 22 al 25. Lo tengo. A ver si es el correcto. Pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Voy bien? Sí. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo hago, lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahweh. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si uno peca, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahweh había resuelto hacerlos morir. Imagínense esos desvergonzados. En mi versión, dice, Elí era de edad avanzada, tenía 98 años, y se enteró de todo lo que hacían sus hijos a todo Israel y que deshonraban a las mujeres que iban a orar en el tabernáculo temporal. Imagínense esos vergonzados tipos. Y bueno, la gente fue y quejó con Elí, y Elí debe haber expulsado al sacerdocio. Fuera, asquerosos, que están haciendo aquí deshonrando a Yahweh, deshonrando las cosas sagradas, poniendo el mal y en entredicho las cosas significadas para Yahweh. Pero no, vean ustedes qué papá tan amable, tan bonito papá, un bonito papá. Como sin duda en este momento hay muchos bonitos papás, buenos papás. Ay, mijito, ay, qué simpático mi hijo. Y ahí está el viejo. No, hijos míos, esto no está bueno. Miren, pórtense bien. Ya están grandecitos. Miren, muchachos, no pequen. Miren, porque en el mundo allá hay jueces, pero aquí están pecando contra Dios. ¿Y cómo? No los corrigió. Claro, no eran niños, pero él tenía una autoridad y una responsabilidad como sacerdote en el ministerio de las cosas de Yahweh. Bueno, ¿alguien más nos auxilia del 27 al 36? ¿Del 27? Al 36. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo los escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieseis sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya un anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo
no corté de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. ¿Hasta ahí? Hasta el 36. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de tus ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Oigan, padres, lo siguiente, verso 29. ¿Por qué se han comportado inicuamente con mis sacrificios y mis ofrendas, que eran cosas sagradas, por cierto, las cuales yo ordené en el desierto? Y has honrado tú a tus hijos más que a mí. Eso es que tremendo. Pues les has escogido lo mejor de todas las ofrendas de los hijos de mi pueblo Israel. Entonces, es un llamado de atención para nosotros. Ojalá que no tenga el Señor Yahweh que llamarnos la atención de esa manera, que por atender a sus hijitos y darles por su lado y apachar todos sus desmanes, tengamos que ser desechados de la presencia de Él, ¿no? Muy bien, pues ahí está el antecedente. Vean, un padre que conocía a Yahweh, Elí conocía, los hijos no conocía, pero por ser parte de la familia de levitas, pues formaban parte de los trabajos que el viejo ya no podía hacer. Entonces él lo hacía, pero los hijos aprovechaban para hartarse inicuamente, incorrectamente, y para abusar de las mujeres que iban a orar al santuario en ese momento, en Silo. Y obviamente, pues vino la sentencia contra Elí y contra sus pícaros hijos. Bueno, pero ¿qué culpa tenía el viejo de ser sentenciado junto con los hijos? Simplemente porque la responsabilidad era del padre y él como cabeza de sacerdocio, él tenía que haber puesto cartas en el asunto y resuelto todo, excluyendo a los hijos o diciendo, o se ponen en paz o se van de aquí. Pero no lo hizo. Bueno, nos vamos ahora a el mismo primer libro de Samuel, capítulo 4. Y es ahí donde vamos a entrar ya de lleno al tema que es de importancia pues para nosotros en cuanto a qué objeto sagrado nos puede salvar ahora. Punto. Si tuviéramos cierto rito de cristianismo, digamos, bueno, yo tengo en mi cartera una imagen de alguien, pues, alguien que ha sido sagrado y que ha sido declarado gente muy especial y que se codea con el Señor Dios. Está bien. En caso que alguien lo esté oyendo, bueno, de cada equilibrio, ¿no? Puede ser una piedrita de ágata, una piedrita de unas cosas que venden en la calle, en los puestecitos por ahí, para traer buena suerte. Y también, y si se la ponen, se sienten que están protegidos. Está bien. Cada quien tiene, bueno, es que yo si me siento triste, repito Salmo 23. Y ya con eso, pues hasta el mismo Salmo 23 puede convertirse en un fetiche. Porque realmente no es cosa de repetir el Salmo 23, es cosa de vivirlo. Es muy diferente de saberlo y repetirlo de memoria por ejemplo, Jehová es mi pastor, Yahweh es mi pastor y nada me falta. Sí, cumplamos la primera parte de que Yahweh sea mi pastor, ahí sí cuesta trabajo. Obviamente, si cumplo esta primera parte, cumplo la segunda, que nada me va a faltar, esto es cierto. ¿Sí? Así es que ni siquiera, hermanos, amigos, parientes, podemos estar seguros que basta con que leamos un pedacito de Biblia para que ya las cosas mejoren. No es así.
Desgraciadamente no es así. Y ahorita vamos a ver. Capítulo 4. ¿Alguien lee por favor del versículo 1 al 9? Yo lo tengo. Bien. Y Samuel habló a todo Israel. Perdón. Por aquel tiempo. Perdón, capítulo 4. Sí. Muy bien, adelante. 4. Ajá. Perfecto. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Yahweh delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Yahweh, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Yahweh, de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Yahweh llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Yahweh había sido traída del campamento al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Bueno, aquí está, es muy interesante. Ya está Israel frente a los filisteos. Les ponen una paliza los filisteos y matan nada más a 4,000. Obviamente se lamentan bastante los israelitas y a alguien se le ocurre llevar el arca del pacto. Imagínense, ¿sería un objeto realmente sagrado el arca del pacto? Claro que sí. Oigan, a través del arca del pacto, Dios se manifestaba, Dios les hablaba. Acuérdense que estaba el arca del pacto con sus patas, unas varas para llevarla, y arriba de ella una cubierta y unos querubines. Bueno, pues quitaron los querubines y Dios se manifestaba ahí, y ahí Dios les hablaba. Estaba en el lugar santísimo, en el lugar más santo, más apartado, más puro, más perfecto. Tanto que los sacerdotes, como ya hemos leído en la palabra, en la Torá, tenían que presentarse íntegros física, moral y espiritualmente. De otra manera quedaban fulminados en el acto. Entonces, obviamente, era un objeto, sí, realmente sagrado. Más que carne de sacrificio, yo diría que sí, porque en ocasión quizá llevaron carne para sacrificar al templo, que no era la carne del animal que Dios había indicado, un animal perfecto. Entonces, ciertas ocasiones, la carne que era santificada, pues no era una carne tan perfecta de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Sin embargo, el arca sí era un elemento sagrado. Sí era. Ya a alguien se les ocurre entre ellos: oye, ¿qué tal si llevamos el arca fíjense bien, para que nos salve? Eso dice, ¿no? Llevemos el arca para que nos salve. Si ahí se manifiesta Dios,
obviamente, y se ha manifestado, está súper santificada. Cuando estuvimos en Roma y en la estatua de San Pedro, en el Vaticano, el dedo gordo ya lo tenía como a la mitad, porque toda la gente llega y le da una pasada y se persigna, pues, para que el poder de Pedro se le transmita, ¿no? Y todo el mundo pues quiere de lo sagrado, aunque sea una robadita. Allá en Jerusalén, ¿qué tal? La tumba, la gente limpiando el polvito de la piedra que estaba encima, para llevarse un poquito de mugrita, mugre sagrada, ¿no? Polvo sagrado, donde supuestamente estuvo Yeshua. Bueno, pero en este caso, sí era, otra vez, un objeto sagrado. Entonces, una buena idea, pero que nos da ahora una excelente lección. Obviamente, se emocionan de pensar que efectivamente iban a tener la ayuda del arca. Chequen ustedes, no de Yahweh, del arca. Eso es muy importante, ¿eh? Aunque era un elemento realmente sagrado, pero su confianza estaba puesta en ese objeto, no en Yahweh, por lo menos aquí. ¿Sí? Entonces, aquí en la Biblia no dice que estaban confiando en Yahweh. Se emocionan, gritan, retumbla la tierra. Obviamente siempre hay sistemas de vigilancia, de inteligencia, y los filisteos se dieron cuenta. Por allá preguntan, ¿qué pasará con los hebreos que están felices? Y ya alguien les llevó el chisme. ¿Saben qué? Van a traer el arca. Ay, nanita, dijera Emma. Ay, nanita. Ahora sí, hasta aquí llegamos. Porque los dioses, fíjense, los dioses, porque habla de muchos, porque eran idólatras, eran politistas. Entonces, quizás dijeron el Dios, pero finalmente, en una versión dicen los dioses y otra dice el Dios de Israel. Un Dios poderoso. La gente, entonces, hermanos, era culta. La gente sabía lo que pasaba en otros pueblos. Es interesante cómo sabían la historia, sabían cómo Yahweh había rescatado a Israel de Egipto. Bueno, ¿y qué pasó? Es interesante. Ahora sí, hasta aquí llegamos los filisteos, pero alguien de ellos, no, pues aunque nos lleve Pifas, pero vamos a pelear. Y luego dicen, sean hombres, filisteos, sean hombres, eso me parece muy interesante. Sean hombres y peleemos. Si nos matan, pues ni modo, pero va a ser peleando. Y bueno, se arma la batalla y vamos a ver del 22 al 25, por favor. No, del 10 al 18, perdón. Sí. 1 Samuel 4, del 10 al 18. Dice, y los filisteos lucharon contra Israel, e Israel fue derrotado, y cada uno huyó a su morada. La mortandad fue tan grande entre los de Israel, que en aquel día cayeron 30,000 hombres de a pie de Israel. Así fue capturada el arca de Yahweh, y murieron Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí. Aquel mismo día, un hombre de Benjamín corrió desde la línea de batalla y se dirigió a Silo, con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Elí estaba sentado en un asiento a la orilla del camino, a la expectativa, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a dar la noticia en la ciudad entera prorrumpió en lamento. Al oír Elí el escándalo de los lamentos, preguntó, ¿qué ruido de alboroto es ese? Entonces aquel hombre vino apresurado a comunicar la noticia a Elí. Elí ya tenía 75 años y sus ojos estaban opacados y no podía ver. Y el hombre dijo a Elí, yo vine de la línea de batalla y desde la línea de batalla vengo huyendo. Y Elí le preguntó, ¿qué es lo que ha ocurrido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo, Israel ha huido de la presencia de los filisteos, pero también hubo una gran mortandad entre el pueblo, e incluso tus dos hijos, Ofni y Fineas, murieron.
y el arca de Dios fue capturada. Sucedió que al mencionarle a Elí el arca de Dios, él cayó hacia atrás del asiento junto al portón y se rompió la nuca y murió, porque era hombre anciano y obeso. Él juzgó a Israel durante 40 años. Muy bien. Imagínense de qué les sirvió a estos israelitas un objeto tan sagrado como era el arca del pacto. Absolutamente de nada. Aquellos, los filisteos, aunque originalmente tuvieron bastante temor de escuchar que los israelitas iban a llevar el arca donde se manifestaba su Dios, aún así se animaron pues para morir en la batalla y nada. Si en la primera batalla mataron 4,000, ahora mataron 30,000, o sea, más de 7 veces los muertos de la primera batalla. Y no solo eso, resulta que hasta les quitan el arca. Qué interesante, ¿no? Esto es pues, para quedar con los ojos abiertos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué Dios nos iba a ayudar? No. En ningún momento Dios dijo que los iba a ayudar. Que ellos confiaron en un objeto sagrado es otra cosa. Nada. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Estaban en obediencia el pueblo de Israel? ¿Estaban en obediencia los sacerdotes que llevaban el arca? Porque acuérdense que el arca solamente puede ser transportada por sacerdotes, por levitas. Pues de nada sirvió, porque ya había previo un juicio establecido por Dios por la forma tan inicua como se comportaban Eli, Fines y Ofni, y como su padre, el sacerdote Eli, un buen hombre, demasiado bueno, no les llamó la atención, no los estorbó para estar haciendo lo que estaban haciendo. Bueno, nos vamos ahora a leer del 19 al 22. También su nuera, la esposa de Fineas, como estaba embarazada y próxima a dar a luz, al escuchar la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se encorvó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que ella moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, pues diste a luz un hijo varón. Pero ella no contestó ni prestó atención a lo que le dijeron, y puso por nombre al niño Icabod, y dijo: se ha apartado la gloria de Israel, porque había sido capturada el arca de Dios, y por lo que sucedió a su suegro y a su marido. Y ella dijo: se ha apartado la gloria de Israel, por haber sido capturada el arca de Dios de Israel. Claro, y de hecho, la gloria de Israel, si se sobreentiende que significaba la gloria de Yahweh, ya se había apartado desde antes por el pueblo ser desobediente. Y bueno, la sentencia y la profecía del varón de Dios que se acercó a Elí para profetizarle que por causa de su corazón tan sensible, tan bonito para sus hijos perversos, eso ocasionaba una sentencia tanto para los hijos como para él. Y bueno, finalmente murieron los 3. Entonces, ya lo que sigue, bueno, ese objeto sagrado, allá en las ciudades de los filisteos, en 5 ciudades que estuvo, ya, pues en vez de causar bendición, a él les trajo una serie de problemas, de enfermedades y de tumores y de ratones y de plagas y feo aquello. Pero bueno, es otra cosa. Por lo pronto, nosotros como creyentes en el Mesías Yeshua, ¿qué objeto en este momento nosotros podemos dar o establecer como sagrado para confiar en Él y que nos salve?
Podría ser esta Biblia, pechita, por cierto, porque la primera pechita que tuve, la robaron. Algún hermanito por ahí muy listito se la robó. Y es otra. Entonces, este libro contiene la palabra de Dios. Pregunto, ¿este libro me podrá salvar? Yo creo que no. El libro, el objeto, creo que. ¿Qué dice Isaías 40 y... (42:8). Dice, yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Si alguien de nosotros escucha o escuchas, tiene algo que le enseñaron que es digno de dar gloria, respeto, qué sé yo, bueno, el Señor del cielo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios del universo, dice, yo Yahweh, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Hemos alabado alguna escultura? Puede que sí, pero aquí dice que Yahweh está en contra de ello. Luego, Isaías 43:11. Isaías 43:11. Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Ah, caray. Entonces, las cosas que nos han enseñado que pudieran ser sagradas y ayudarnos, protegernos, librarnos, pues de acuerdo con la palabra, nada puede librarnos, nada puede librarnos, nadie puede hacerlo excepto Yahweh. ¿Y qué de las imágenes que pues tiempo atrás veneramos, admiramos, reverenciamos? ¿Qué de ellas? ¿Nunca nos sirvieron para algo? Creo que no. Miren ustedes, Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4, capítulo 15 dice, y eso es para todos nosotros, guardad pues mucho vuestras almas, y por alma se define como el centro de nuestras emociones, nuestro conocimiento y emociones en general. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón, hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, figura alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seáis impulsados y te inclines a ellos y les sirvas. Fíjense, porque Yahweh tu Dios los ha concedido a todos los pueblos
debajo de todos los cielos. ¿Qué? Sí, Señor. Todas las imágenes y todas las cosas sagraditas y sagradotas y demás, Dios se las ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es interesante porque dice todos los cielos, ¿no? 20. Pero a vosotros, Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seas el pueblo de su heredad como en este día. Es decir, pero a ustedes y a mí, Yahweh nos ha tomado y nos ha sacado del horno de la esclavitud, del pecado y de la muerte y de las religiones que nos llevan al infierno, que es el Egipto, para que seamos el pueblo de su heredad. Y al ser el pueblo de su heredad, entonces ninguna cosa es sagrada o tan sagrada para salvarnos como Yahweh. A alguien que me comentaba sobre el lienzo de Turín, o sea, la sábana santa con la que se cubrió a Yeshua, en caso de que sea la original, comentaba yo, respetuosamente, por cierto, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, es que la santa es santa y sí, muy bien. ¿Y qué tal? Y comenté que ¿qué tal que yo me encontrara un huarache, el huarache de Yeshua? ¿Qué pasaría? ¿Me salvaría el huarache de Yeshua? Creo que no. Creo que no. Me salva Yeshua, que es Yahweh. Eso sí, con huarache o sin huarache, Él me salva, pero no el huarache. Entonces, a veces estamos tan influenciados por la cultura general, por la cultura humana, que nos vamos con la finta a veces. Y damos la honra a lo creado en vez de al creador. Entonces, respetuosamente, lo que yo encuentro en la palabra es que nada ni nadie puede salvarnos. Nada ni nadie, excepto Yahweh. Y ya específicamente para nosotros a través de Yeshua. Entonces, eso es lo que puedo compartirles humildemente esta tarde. Gracias por su atención. Muchas gracias. Pues sí, es muy importante conocer esto, porque muchas veces nosotros mismos nos hemos autoimpuesto algunos objetos sagrados. Algunos nos los han enseñado como sagrados y otros nosotros los inventamos. Por ejemplo, yo he visto que en muchas casas tienen una Biblia abierta, y precisamente en el Salmo 23, ¿no? 91. Salmo 91. Y entonces ese salmo y tener la Biblia abierta exactamente en ese salmo es otro amuleto que espanta a los malos espíritus y todas esas cosas. Entonces, pues en sí el libro no tiene, ni siquiera la Biblia misma tiene algún poder especial. El contenido obviamente que sí, pero las hojas pues es papel y que por cierto estaba, no sé qué tan cierto sea eso, pero estaba viendo que las pastas de las Biblias que tienen piel en la pasta son de cerdo. Voy a investigar a ver si es cierto esa teoría. Ándale. Y bueno, de ahí hay otros amuletos que incluso como creyentes muchas personas los tienen como protección. Incluso hay predicadores, ahí en YouTube pueden buscar, que ponen la Biblia en el piso, supuestamente hacen sus actos de magia algunos pastores también, y dicen que ahí hay una barrera de poder y le dicen a la gente, pasen a través de la Biblia, y no pueden, según eso, como si hubiera ahí una barda o algo de energía. Y
Y bueno, hay que tener mucho cuidado con esos objetos en los cuales nosotros ponemos alguna confianza. En lugar de bendición, nos pueden traer maldición a nuestras vidas. Pues sí. ¿Alguien quiere comentar? Muchas de las veces las pastas son de cerdo porque supuestamente transpiran por los poros que contiene esa, pero es un mito, ¿eh? De veras hay que investigar a ver por qué les ponen piel de cerdo. Muchas de las veces sí tienen piel de cerdo. Incluso en los zapatos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo un comentario corto nada más. Creo que sí es muy importante resaltar quién le da el valor a ese objeto, ¿no? A veces nos olvidamos de la esencia, de quién es en realidad el que le está dando el valor al objeto, ¿no? Yo me voy a algo que sí es cierto que dice Arturo, a veces le damos valor a algo que no debe de dar, o no debe de tener más bien el valor, pero dijo bien claro, la Biblia como tal, el libro como tal no nos va a salvar. Es un objeto que no nos va a salvar. Que lo que nos va a salvar quizás es el contenido, si es que nos apegamos a lo que dice el contenido, ¿no? Eso es lo que sí nos va a salvar. El objeto, pues, habrá miles de versiones de Biblias y de libros y si nosotros lo vemos como un objeto de salvación, creo que sí estamos perdidos, ¿no? Porque el tenerlo nada más en casa no va a servir de nada. Creo que tenemos que empezar a estudiar y empezar a trabajar sobre la información tan importante que hay ahí, y eso es lo que sí nos puede salvar en este caso, ¿no? Pero en realidad la esencia de quién le da valor, como decía usted, de la sábana santa, pues no, la verdad no me va a salvar a mí eso. Lo que me va a salvar es quién estuvo ahí, pero no el objeto en el que estuvo él. Entonces, sí hay que identificar, creo que sí, hay que ser bien claros, ¿no? ¿Qué en realidad es lo que me salva? Y más ahorita en la actualidad, ¿qué es lo que te puede salvar? Porque ahorita ni tenemos ni la arca, ni tenemos la sábana a un lado para pedir que nos salve, pero más bien tenemos una herramienta que es el libro que ahí dice cómo nos podemos salvar, ¿no? Ese es mi comentario. Muy bien. Gracias, muy cierto. Muchas gracias, Frank. ¿Alguien más tiene otro comentario o pregunta? A mí me gustaría agregar a lo que dice Frank. Buenas noches a todos. Considero que hemos caído en el conformismo, ¿no? Y queremos que un objeto venga y nos salve. Si yo hago responsable a ese objeto de mi salvación, entonces, entre comillas, pues sí estoy salvado. Pero cuando empezamos a conocer y empezamos a darnos cuenta que lo único que nos va a salvar es nuestra obediencia, leer la palabra, llenarnos de Espíritu Santo, pedirle a Yahweh que nos vaya perfeccionando, pues es diferente, ¿no? Entonces ahí cada quien vamos como restándole valor a las cosas que pues nunca las tuvieron. Sin embargo, por conformidad, por comodidad se las dimos. Yo considero, ¿verdad? Importante también mencionar que pues sabemos que a través de la palabra de la Biblia nos damos cuenta que la salvación es por fe en Yeshua. Únicamente, no es por un objeto ni por una acción, únicamente la acción de fe. ¿Y cómo demostramos esa fe? Con la obediencia. Pero es un acto de fe en Yeshua y únicamente en Yeshua. No Yeshua más un objeto o una religión, Yeshua más una religión, Yeshua más un objeto, Yeshua más nada más es Él el que nos salva.
Y obviamente la garantía de saber si es que tenemos a Yeshua o no, eso es la obediencia que le des a su palabra. Porque si tú dices, tengo fe en Yeshua, y tú con tus actos haces todo lo contrario a lo que dice la palabra, obviamente, por más que digas que tienes fe en Yeshua, tú no eres salvo. ¿Por qué? Porque no estás creyendo en lo que Él hizo y en lo que Él te enseñó a que hicieras. Porque Él dijo que fuéramos igual a Él y que todo lo que Él hizo lo hiciéramos nosotros, incluso cosas más grandes. Entonces, la única comprobación que, como por ejemplo, a veces puedes tener dudas de, ay, si seré salvo o no seré salvo. Pues es bien fácil, simplemente si tú eres obediente y no te cuesta, no sientes que estás haciendo cosa extraña, simplemente que más bien sería extraño no ser obediente a su Torah, entonces ahí está la comprobación de tu fe. Ese es mi comentario. Gracias. Que por cierto, la palabra también nos dice qué hacer con esos objetos en los cuales en algún momento confiamos. Los amuletos y imágenes y todo eso. La palabra nos dice que debemos de deshacernos de esos objetos porque en algún momento fueron objetos de culto, de adoración. Y Yahweh dice que Él es un Dios celoso. Y es celoso y no quiere que le den la gloria, como leímos en Isaías. Él no le quiere dar la gloria a nadie, ni siquiera a una imagen de Él mismo. Él dijo, allá en el desierto no vieron imagen, no vieron mi cara, no vieron nada, para que ni siquiera hagan una imagen mía. Y luego creo que es en Isaías también donde dice, ¿a quién me comparan? Refiriéndose a imágenes, pues. Entonces, hay que tener también cuidado con esos objetos, porque en lugar de traer alguna bendición, incluso si los tenemos por puro adorno, son objetos que a Dios no le agradan. Entonces, pues lo ideal es sacarlos de nuestras casas. Así tengan el valor sentimental más grande de nuestra vida, pero preferible honrar a Dios que traernos alguna maldición a nuestras vidas. Entonces hay que tener discernimiento para saber qué objetos hay que pues, deshacernos. ¿Alguien más quiere comentar? Incluso hay objetos que, además de valor sentimental, tienen un valor económico porque hay objetos que son hasta de oro, cosas así. Entonces, bueno, la palabra dice que esos objetos, aunque sean de oro, si son ídolos así, o sea, obviamente todos los ídolos son falsos dioses. Hay que eliminarlos, pues no hay que fundirlos y hacer otra cosa, porque ya se consagraron a la idolatría, ¿no? Pues sí. Entonces, uno tiene que renunciar incluso a ese tipo de cosas, aunque tengan un valor económico, un valor sentimental. Como Moisés, ¿se acuerdan cuando hicieron el becerro de oro? ¿Quién se acuerda qué hizo Moisés con el becerro? Sí, lo quemó hasta que nada. Lo molió. Lo molió y luego... Lo molió, lo hizo polvo y luego lo echó al agua y se las dio a beber al pueblo de Israel. ¿Cómo lo habrá molido? Pues no sé, a martillazos o... Tú a saber. ¿Quién sabe cómo habrá pasado? ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar?
Oye, Arthur, ¿y cuando te hacen regalitos ahí de adornitos y eso? Es interesante, buena pregunta. Porque También hay que tener... regalo. Hay que destruirlos. Hay que tirarlos, hay que destruirlos y luego tirarlos, pero destruidos, no así enteros, Pero no- porque, ay, está bien bonito, mejor que alguien que sí No crea, en se dos- lo lleve. Oye, no Hay endosarlos, que se quiera, ¿no? Mejor. no hay que endosarlos, ¿verdad? Sí, no. No, porque le pasas esa maldición a alguien más, porque al final de cuentas es una maldición, Sí. porque es un objeto de idolatría. Es una maldición y aparte es un acto de desobediencia. Y también estás haciendo tropezar a otra persona, que a lo mejor es ignorante de la palabra, obviamente. Incluso, por ejemplo, imágenes de Buda, ahorita que están muy de moda, los Zen y todo eso, se usan mucho las imágenes de Buda o del gatito, el gatito ese que está moviendo la patita así, o de dioses mexicanos, ¿no? Los Quetzalcóatl o el otro acá de los mayas, ¿cómo se llama? Bueno, el otro. Y que muchas veces compramos a veces en las vacaciones o algo así, pero Están bonitos. tan bonito, exactamente. Y bueno, pues yo no creo en Quetzalcóatl, lo tengo ahí de adorno porque fui a las pirámides de vacaciones. No, pues ni eso, aunque no crea uno en Buda, en Quetzalcóatl o en quién sabe cuál deidad, ni siquiera de adorno, porque los fabricantes lo más seguro es que lo hayan dedicado a esa deidad, por eso lo hicieron. Entonces, un simple objeto de adorno también nos puede traer maldición. Entonces, también hay que tener cuidado con los regalitos. Esos regalitos, pues ni modo, a lo mejor uno los recibe por pena, pero pues se destruyen y se tiran a la basura. En Isaías 46, 5 al 8. Isaías 46, del verso 5 al verso 8. Empieza con una pregunta de Yahweh. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está. No se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde. Ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tengan vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Pues ahí está más claro que nada. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Arthur, yo tengo más bien una pregunta. Por ejemplo, mi esposo es muy católico y nos casamos por la iglesia católica. Las arras, el lazo, yo en alguna ocasión ya empecé así a tirar, tenía el rosario y esas cosas y yo lo rompí, lo tiré, igual tiré unos ángeles, así, pero destruidos. Las arras, ¿también debemos eliminarlas? Pues las arras no son parte de un culto de adoración o algo. Entonces no, son como monedas.
Ah, ok, pero los crucifijos y todo eso sí, ¿verdad? Pues eso sí. Muy bien, Hay, gracias. hay algo muy interesante ahorita que dices acerca de los crucifijos. Hay que recordar que el crucifijo es mucho más antiguo de la misma crucifixión de Yeshua. La cruz ya se usaba como símbolo de adoración desde Egipto. Y luego ha tomado diferentes formas esa cruz. La de Egipto tiene como un circulito arriba, y luego está la cruz griega, la cruz romana. Entonces, esa cruz siempre ha sido símbolo de adoración. Y hay que recordar que en la palabra dice que es un símbolo de maldición, porque maldito es todo aquel que es colgado de un madero, de una cruz. Entonces, Yeshua, recordemos que la palabra dice que Yeshua se hizo maldición por nosotros. O sea, haber estado en esa cruz fue maldición, porque Él tomó todos los pecados de la humanidad, y porque la palabra dice que todo el que es colgado de un madero es maldición. Entonces, una simple cruz, pues aunque nos podría recordar el sacrificio de Yeshua, pero es un símbolo de maldición según la palabra. Entonces, pues también hay que tener cuidado de eso. Porque dice que aquel que no Gracias. conoce se hizo pecado por nosotros. Ajá. O sea que él en ese momento, cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Efectivamente salió de ese tiempo, salió Dios, porque él era todo completo, era puro pecado. Maldición. Era maldición. Entonces, por eso salió Dios, porque él no puede convivir con el pecado. Y por eso salió de él. Sí, así es. Siempre hay que tener cuidado de todos los objetos. Uh-huh. De repente por ahí cuando estamos tirando cosas, porque uno se va acumulando de cosas. Sí, puro tilichero. Puro tilichero, entre regalos, cosas que uno compra, recuerditos y mugrero y medio. Y siempre que desentilichamos, pues encontramos a lo mejor cositas que parecen inofensivas, pero que detrás de eso trae un gran poder espiritual. Aunque esté chiquita lo que sea, puede tener consecuencias en nuestra vida. Entonces, pues sí, hay que tener lo más puro, lo más limpio en todos los sentidos, limpio de polvo y limpio espiritual nuestro hogar y nuestro cuerpo, obviamente. Yo en un paseo que hicimos compré una muñeca de madera, así chiquita, con su vestido muy bonito y en la cabeza un pañuelo amarrado. Simpática la muñeca, le dije, se la voy a llevar a Hanna. Y ahí la tenía, pero le empecé a tener mucho miedo cuando la veía y decía, ay, no, sentía como que algo malo tenía esa muñeca. Y pasaba y ni la volteaba a ver. Hasta que dije, porque estoy sufriendo, pues hay que destruirla y tirarla. Así nuevecita, bonita, no, pues a tirarla. Miré. ¿Te veo los ojos a la papá? Ay, no. Y pues las cosas, se pueden consagrar, aunque no sea un objeto de idolatría. Hay cosas que se pueden consagrar porque la palabra es poderosa. La palabra de una persona X, sea creyente o no. Entonces, con esa palabra cobra, porque Dios por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, por eso las palabras son tan poderosas. Entonces, los objetos se pueden maldecir, también se pueden bendecir, y tú lo regalas o te regalan algo y ya viene con quién sabe qué cosas. Entonces, a mí la verdad, también hay veces que me han regalado cosas que no sé, no me gustan tenerlas y yo las tiro o así, porque traen algo que yo siento que no.
Entonces, pues mejor cuando sentimos esas cosas, mejor, si nos están quitando la paz, mejor desecharlas. No sé si recuerdan, aquí en Guadalajara, no sé si en otras ciudades, pero hace unos años en Guadalajara hubo una moda de comprar duendes. Ay, sí. Unos Sí. horribles, así grandecitos y con formas, o sea, se veían muy reales las caras de los monos y las manos y todo. Y te lo ven, de hecho, en las plazas comerciales aquí de moda, había puestos de esos duendes y se sentía algo muy feo al pasar por ahí. Y caros los vendían, ¿no? Un mono costaba 3,000, 4,000 pesos y hace años, entonces era mucho más. Y te lo vendían con un papelito donde venía cómo activar a ese duende. Y entonces ahí venía la fórmula para activar. Tenías que hacer un ritual en luna llena y a medianoche y con agua y decir unas palabras y no sé qué. Y a partir de ahí... No, era parecido eso. No, Parecido. y a partir de ahí, de que activabas tu duende, entonces él era tu compañía y tenías que estarle dando de comer al duende. Y hay muchas versiones de que sí desaparecía la comida que se le ofrecía al duende y que cuando salían a trabajar, el duende estaba en otro lado y no, cosas horribles. Yo tengo la experiencia de una amiga, muy buena amiga de la preparatoria que fue en esa época de los duendes. Ella se compró el de ella. Pero ella me dijo que el duende te escogía a ti. No me acuerdo si se llamaba troll o algo así. Que el mono, pues, que era un compañero, o sea, que él te escogía a ti. Entonces, ella sintió cuál era el de ella cuando fue a la tienda esa. Y ella ya compró ese mono. Y como dice Arturo, carísimo. Y que ya nos dijo, hasta la fecha es una chava que es dark. Y yo dije, pues yo creo que se le va a pasar lo dark, pero no, todavía es dark. Bueno, el caso es que el mono lo tenía ella ahí y le ponía comida abajo de su cama en la noche. Y en la mañana ya se había comido la comida. Ahí en el papelito decía que comía pura fruta, creo. Fruta, verdura y agua. Entonces le hacían todo, y que cada que llegaba a su casa, que el mono estaba en diferentes lugares. Y a veces no lo encontraba y luego después aparecía y así. Y yo, ay no, qué horrible, qué miedo. Nunca lo vi, pero así nos platicaba, ella bien emocionada. Eso fue a finales del siglo pasado y principios de este. De hecho, la Universidad de Guadalajara, en unas revistas semanarias o mensuales, trajo un artículo sobre ese tema. Sí me acuerdo que se empezó a volver un problema porque ya los niños querían llevar el duende a la escuela y no lo podían dejar y estuvo feo esa situación, me acuerdo. Incluso ya en la prepa o sea, ya grandes las personas. Ahorita estaba pensando otro objeto que también puede ser peligroso espiritualmente, los inciensos. El incienso pues huele bonito, pero hay que tener cuidado cuál se compra, porque hay unos que ya están dedicados a las deidades, sobre todo hindúes y budistas. Traen ahí la foto del dios a quien está dedicado. Entonces quemar un incienso de esos es estárselo dedicando, aunque uno no lo dedique explícitamente, pero ya fue dedicado por el fabricante. Entonces también hay que tener cuidado en esas cosas. Igual que los cigarros. Cuando vivía en Estados Unidos por un ratito, una persona que, bueno, me dijo que ella le tocó estar ahí, no sé si sea cierto o no, pero lo puedo creer, ¿no? Que hacían conjuros antes de vender los cigarros, o sea, como de la cigarrera, ¿no? Entonces, no sé. De hecho, de la Coca-Cola hay leyendas que hablan de que cada año sacrifican a un niño y ahí lo revuelven con la Coca-Cola para que la gente se lo tome. No de la Pepsi, de la Coca, nada más.
Pues la verdad es de que ya uno no... Como esa serie. Sí, la verdad es de que detrás de muchas compañías con mucho éxito hay una cuestión espiritual poderosa. Hay marcas que no se explica uno cómo tienen tantas ventas por todos lados y pues son muchas cosas espirituales, como los artistas que también dedican sus discos a los demonios. Música horrible que ya no es ni música y se venden como pan caliente. Como Bad Bunny. Ajá. Entonces también se vuelven objetos de peligro porque esas canciones pues están dedicadas a quién sabe qué deidad oscura. Pues sí. Hay muchas que no sabemos Sí, a quién están dedicadas. así es. Yo de la muñeca esa pensé, a lo mejor la hicieron con algún propósito maligno. Pues sí. Y tan bonita, pero yo sentía feo cuando la veía, nunca había pasado eso. Sí. Dije, ¿cómo le voy a dar esto a Hannah? No, Sí. mejor la tiré. Y esos son objetos que uno no pone la fe en ellos, pero peor tantito cuando tenemos fe en algún objeto, como la plática, pues. No sé, un trébol de la buena suerte, o que yo no puedo salir a la calle si no me pongo mi hilo rojo, o mi medallita, y detente, como dijo alguien famoso en nuestro país. O el arca. O el arca del pacto. Sí, Incluso. Así es. Pues qué interesante tema. ¿Alguien más quiere comentar? Pues, ¿qué les parece si oramos entonces para terminar la reunión? ¿Quién quiere orar? Yo oro. Bendito Dios y Padre nuestro, Yahweh. Te damos muchas gracias, Señor, en estos momentos, por tu palabra, Señor. Te pido que nos dé sabiduría para poder entender todo lo que tú quieres decirnos, Señor. Y llevarlo por obra. Ayúdanos, Señor, a ser dignos hijos tuyos, obedientes. Y ayuda a nuestro corazón, Señor, para apiadarnos de todas esas personas que no te conocen, Padre. Que les llevemos palabra, para que también sean salvos. Bendice, por favor, a cada uno de los que están conectados en esta noche, Señor. Bendice a sus familias, de cada uno. Y perdónanos nuestros muchos pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día abramos nuestra Biblia y aprendamos más y más cada día, Señor, y que nos dé hambre, necesidad, Señor, de estar sabiendo más de ti. Porque sabemos que el tiempo ya está muy cerca, Señor. Ayúdanos, por favor, y ayuda nuestra memoria, Señor, para poder retener todo lo bueno que tú tienes para nosotros. Y poderlo compartir con otras personas. Te pido que perdones nuestros muchos pecados, Señor, y que nos ayudes para ya no seguir pecando. Porque a cada momento, por lo menos yo a cada momento siento que peco. Ayúdame, Señor, por favor. Y así ayuda a cada uno de los que les pasa igual que a mí. Bendícelos, Señor, para que no pequemos más. Porque todo esto lo estoy pidiendo en el nombre precioso y santo de mi Señor y Salvador, Yahshua. Y porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 Amén.